Buenas noches, líderes, ¿cómo les va? Estamos con ustedes un viernes más compartiendo estos mensajes que Dios está trayendo a nuestra iglesia, a nuestro liderazgo, y hemos estado trabajando durante estas semanas pasadas sobre distintas cualidades que los líderes debemos tener, ¿no? Y hemos estado viendo muchas. Hemos hablado de la personalidad, del carisma, de la comunicación, de la valentía, hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de una de estas cualidades que hacen que nuestro ministerio, que nuestro liderazgo, en cualquier espacio en que nos encontremos, dé buenos resultados. Pero primero quería hacerlos acordar de algún juego que probablemente hayan jugado en algún momento, que es el rompecabezas. Existen rompecabezas más chiquitos, más pequeños, con menor cantidad de piezas que utilizan los niños, y después tenemos rompecabezas ya de adultos. Este es uno de adultos, tiene 1000 piezas. Armar uno de estos rompecabezas lleva días, semanas incluso, ¿no? Y a mí me llama la atención el nombre rompecabezas, ¿no? Nos hace pensar en justamente qué tipo de juego es, ¿no? Hablamos de juegos de ingenio, juegos mentales, juegos que nos hacen reflexionar, pensar, razonar. Y hay gente que le encantan este tipo de juegos, que uno los ve, que se concentran. A veces en los campamentos que llevamos algunos juegos, uno ve chicos que les encanta, que se ponen y como decimos nosotros, parece que les saliera humo de las orejas porque están pensando, razonando, tratando de entender esa situación, ese juego para poder ganarlo. Y muchos otros no, la verdad que o no les gustan ese tipo de juegos o están un ratito, después se cansan y bueno, lo dejan ahí, ¿no? Hablamos de juegos como los rompecabezas, como el ajedrez, los acertijos, los crucigramas, que nos hacen pensar, que nos hacen buscar una solución a la situación. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que les gustan estos juegos y las que no? Y las que les gustan son las que observan, analizan, piensan, razonan sobre qué es lo que se les está enfrentando ahí y luego deciden. Y un ejemplo también podría ser el juego del ajedrez o de las damas, también ese tipo de juegos donde hay mucho de estrategia, donde el jugador tiene que analizar antes de jugar, ¿no? Y esta es una capacidad que se desarrolla, que podemos desarrollar y que también interviene en el liderazgo, la capacidad de entender. Por eso hoy vamos a hablar sobre los líderes con entendimiento, que pueden analizar una situación, elegir entre distintas opciones que tienen y luego actuar, que tienen entendimiento. ¿Y qué sería el entendimiento? Bueno, la misma palabra nos lo está diciendo. Es la capacidad de entender una situación, de comprenderla, de observar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, razonar, pensar sobre eso, reflexionar antes de actuar, descifrar una situación, tratar de ver qué es lo que está sucediendo antes de tomar una decisión, antes de reaccionar. Al último viene la decisión que nos lleva a actuar, ¿no? Y esta capacidad que nosotros los líderes podemos tener y podemos desarrollar nos sirve en el liderazgo, porque nosotros nos enfrentamos con situaciones personales o de otras personas todo el tiempo. Muchas veces situaciones que no hemos conocido, que no hemos enfrentado antes, y tenemos que actuar frente a esas situaciones. Por eso cuando tenemos esta capacidad del entendimiento, cuando somos líderes entendidos, vamos a poder pensar, reflexionar y luego actuar. Algunos sinónimos de entendimiento son reflexión, buen juicio, lucidez, prudencia, criterio, discernimiento. Y en esa palabra me quiero detener también un poquito porque nos dice mucho. Discernir es aprender a distinguir qué es lo que está sucediendo, a distinguir entre una cosa u otra, a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Miren qué capacidad tan importante que nosotros podemos desarrollar para nuestro liderazgo, la capacidad de discernir, de ver claramente qué es lo que está sucediendo. En el liderazgo, entonces, esta capacidad nos permite ver una situación, escuchar para poder entender, para poder descifrar
y luego darnos cuenta cuál es la mejor manera de actuar. Un líder con entendimiento ve más allá de una primera vista, de una primera impresión, sino que se toma su tiempo para examinar, para reflexionar, para escuchar a las personas que están interviniendo en esa situación, para analizar distintas opciones y se da cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo y actúa con sensatez, actúa con criterio, obteniendo por eso mejores resultados. Ahora, ¿qué características tienen los líderes con entendimiento? ¿Cómo son esos líderes que tienen entendimiento? Vamos a mencionar a cuatro características. La primera es que siempre están dispuestos a aprender. Reconocen que no saben de todo, que no saben de todos los aspectos de la vida y siempre están dispuestos a aprender, incluso de sus propios errores. Miran los errores que han cometido o que están cometiendo y aprenden de esos errores. Se hacen preguntas, exploran, buscan respuestas, leen, buscan información sobre la situación en la que están enfrentando para poder aprender de eso y obtener que esa experiencia que están viviendo les sirva como un aprendizaje. Un gran filósofo griego dijo, solo sé que no sé nada. Y en esa frase está el reconocimiento de que no sabemos todas las cosas y que tenemos que aprender de todas las cosas que nos pasan. La segunda característica es que estos líderes primero piensan y luego actúan. No reaccionan frente a lo que sucede de una manera impulsiva. No reaccionan con sentimientos, con ira, con tristeza, con sentimientos heridos. Primero piensan, reflexionan y luego actúan. La tercera característica de los líderes entendidos es que valoran el consejo de otros líderes entendidos. Reconocen cuando un líder tiene entendimiento y aprenden de ese líder también. Buscan el consejo, preguntan, le presentan la situación a otro líder que capaz que tiene más experiencia o que conoce más de ese tema o de esa situación en la que están enfrentando. Valoran ese consejo que reciben. Y por último, la cuarta característica es que los líderes entendidos son flexibles a los cambios. Están dispuestos a cambiar. Saben que no todas las situaciones son iguales y que no siempre vamos a poder actuar de la misma manera. Y están dispuestos a ser flexibles, a aprender y a actuar de distinta manera, a hacer las cosas de otra manera distinta. Como dijimos, el entendimiento es una capacidad, por lo que puede desarrollarse cualquier capacidad, cualquiera de las que hemos visto todos estos viernes, es algo que se puede desarrollar, es algo que si no lo hemos tenido, podemos trabajar en nuestra vida para tenerlo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos actuar de una manera más entendida? Bueno, lo primero es cuando nos enfrentamos a una situación es preguntarnos cuál es la raíz de este problema. ¿Cuál es el fondo de esta situación? ¿Qué es lo que tal vez no estoy viendo o no estoy escuchando? Profundizar, escuchar las distintas voces que intervienen en esa situación. No me puedo quedar con solo una, tengo que escuchar a distintas voces. Y antes de formar la opinión, tengo que escuchar. Entonces, parar un poco al comienzo, cuando se me enfrenta esa situación, cuando la estoy enfrentando, para reflexionar. Lo segundo que podemos hacer es evaluar las opciones disponibles. Frente a esta situación, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer esto, o esto, o esto, o esto. O sea, poder distinguir y decir, bueno, estas son las opciones que tengo. Otra cosa que podemos hacer es pensar en cuáles son nuestros puntos fuertes. En qué cosas nos destacamos, qué cosas sabemos hacer bien. Tal vez sabemos hablar bien con las personas o tal vez sabemos ayudarles a ver cierta situación. Entonces, enfocarnos en ese punto fuerte, en esa capacidad que ya hemos aprendido en el tiempo. También podemos pedir consejo, lo decíamos recién. Podemos hablar con otros líderes y pedirles consejo. ¿Qué harías vos en esta situación? A mí me está pasando esto, ¿qué tendría que hacer yo? Para escuchar otras voces también que nos puedan ayudar. Y por último, el último paso es actuar. Primero, dar todos estos pasos
que me permiten actuar con mayor firmeza, actuar con un criterio formado, actuar con una opinión formada sobre la situación. No actuamos con entendimiento cuando, por ejemplo, reaccionamos impetuosamente, reaccionamos en base a sentimientos, cuando sin pensar o sin reflexionar actuamos basados, como decíamos, en la ira o en la tristeza o en el desánimo. Tampoco actuamos con discernimiento cuando nos quedamos simplemente con lo que se ve a simple vista o con la primera versión de una situación. Cuando nos quedamos con eso y en base a eso ya formamos nuestra opinión. Y tampoco actuamos con entendimiento cuando nos encerramos en nosotros mismos, porque tenemos miedo de reconocer que no sabemos qué hacer. Entonces no le contamos a nadie de esa situación ni de ese problema y nos encerramos. Y después a veces esa situación empeora porque no hemos sabido cómo actuar. Jesús es nuestro ejemplo de liderazgo más grande que tenemos. Es el líder más grande de la historia. Y lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos mensajes para líderes. Lo hemos estado viendo a Jesús como un ejemplo de un líder con personalidad, con carisma, que sabía comunicarse, que era valiente. Pero también podemos ver en él un líder con entendimiento, un líder que sabía cómo actuar en cada situación, un líder que sabía cómo tratar a cada persona, cómo hablarle para que esa persona entendiera, un líder que no se quedaba siempre con lo primero que le decían, sino que a veces profundizaba e iba más allá. Un líder que actuó con entendimiento durante todo su ministerio, bajo la guía del Espíritu Santo. Nunca actuó por impulso. Nunca vemos a Jesús tomando decisiones en base al enojo o tomando decisiones en base al desánimo. Frente a cada situación, Él buscó la guía del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en esta capacidad. Y el libro de la sabiduría en la Biblia, el libro de Proverbios, nos convoca, nos llama a que seamos líderes sabios, a que seamos líderes con entendimiento. Y vamos a leer lo que nos dice Proverbios, en el capítulo 2, del versículo 2 al 6. Este es el llamado que Dios nos hace. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Y Jesús lo sabía. Él siempre dijo, mi Padre me guía. Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Yo digo lo que mi Padre ha dicho. Él entendía que la fuente de toda sabiduría y de todo entendimiento es el Señor. Así que lo buscaba, escuchaba y seguía sus indicaciones. Si el proverbio nos habla de que busquemos, es porque podemos encontrar. Porque si no hemos sido tal vez líderes entendidos y tal vez hemos tenido malos resultados por eso, podemos cambiar. Podemos buscar el entendimiento, podemos buscar la sabiduría y el Señor nos la va a dar. Él es sabio, Él conoce todas las cosas, Él conoce las intenciones del corazón. Él nos puede dar ese entendimiento, esa sabiduría que necesitamos en nuestro liderazgo. Pidamos por entendimiento. Hasta la próxima.